Muy buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les hablaremos sobre la consolidación empresarial en el Estado soberano del Cauca en los siglos XIX y XX, basándonos en el libro publicado por la CEPAL, Empresas y Empresarios en la Historia de Colombia, siglos XIX y XX. Las prácticas empresariales desarrolladas en el Cauca durante los comienzos del siglo XIX no se diferenciaban mucho de las del periodo colonial. En dicho siglo, la región caucana era vista como una de las más atrasadas del país. A pesar de dicha región ser inmensamente rica, sus habitantes prestaban poca atención a su desarrollo económico y no lograban una adecuada vinculación a los mercados mundiales. Superar este problema se convirtió en el paradigma para los dirigentes caucanos, quienes por necesidad crean una infraestructura de comunicación y empresas agroexportadoras, ya que correspondía a una región periférica que debía aprovechar la demanda internacional de materias primas. Conducta empresarial que ha sido calificada por José Antonio Campo como producción, especulación y que condujo a las primeras prácticas empresariales capitalistas desarrolladas en el Cauca. Es importante mencionar que en la región tuvieron asiento destacados empresarios coloniales quienes, de acuerdo a la lógica económica del momento, combinaron explotaciones agrarias y mineras con el comercio de hombres y mercancías, con esto logrando unos periodos de bonanza económica que garantizaron el bienestar de la población caucana. Pero más adelante, esta lógica empresarial que permitió un amplio desarrollo regional, también fue la causa de la crisis en que se vio sumida la región a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, pues la economía agraria no pudo subsistir por sí misma al estar amarrada a los desarrollos de la minería. La lección fue aprendida por las familias caucanas de la primera mitad del siglo XIX, las que, a pesar de mantener la lógica de diversificación económica, desarrollaron una gran adversión para invertir en empresas agrarias. A esto se unieron las nefastas consecuencias de las guerras de independencia frente a la corona española y las consecuencias de las guerras civiles que se presentaron en la región cuando se intentaba construir el Estado republicano, que produjeron un clima generalizado de insurgencia social que hizo incontrolable la mano de obra y no daba ninguna garantía a las inversiones. Debido a esto, la tierra sufrió un proceso acelerado de desvalorización que llevó a que se entregara en formas precapitalistas de producción a los diferentes campesinos de la región. Principales actividades económicas del Cauca y su origen. Debe decirse que las actividades económicas en Cauca fueron heredadas de la época de la colonia. En el estado soberano del Cauca surgieron múltiples empresarios destacados, quienes empezarían con actividades económicas propias del momento, combinando tanto explotaciones agrarias como mineras. Surgió también el origen del comercio de oro, mercancías y esclavos con contrabandistas europeos. Este aspecto es importante ya que esto se hacía por el camino y puerto de Buenaventura y fueron los comienzos de importantes intercambios comerciales con diversos lugares fuera del país. La fuerte inversión minera en el Chocó permitió que se establecieran entables mineros también en el Cauca, dando origen a dicha actividad. Además, se empezaron a desarrollar haciendas para la producción de múltiples cultivos. Estos fueron las bases de lo que fue una gran economía agraria impulsada por la minería. Sin embargo, el agro no logró subsistir debido a esa gran dependencia de la minería. La economía agraria tuvo grandes problemas con su producción y aquellos primeros empresarios, importantes familias del Cauca, corrigiendo esos errores, pudieron diversificar la actividad económica. Sin embargo, tuvieron una especie de rechazo acerca de las inversiones en el agro por los problemas ya presentados. Esta baja inversión, sumada a los intentos de independencia de la época y las múltiples guerras civiles posteriormente, produjeron una desvalorización importante de los terrenos, puesto que no existía ninguna garantía para invertir en esto, lo cual dio paso a innumerables terrenos baldíos, que el Estado utilizó para atraer lo que parecen ser los cimientos de inversión tanto nacional como extranjera, dando inmensos terrenos a los empresarios e incentivándolos para la construcción de obras públicas. Ya en el contexto bipartidista, cabe mencionar que los liberales tenían una gran afinidad que daba el pertenecer a las logias masónicas, aquellas redes empresariales que permitían la llegada de empresarios de otros lugares
y estas redes se daban especialmente por ideología política. En el departamento del Cauca, la masonería tuvo gran importancia, ya que demuestra los inicios de los grupos dominantes. Por otro lado, los conservadores caucanos, al no tener acceso al poder, se caracterizaron por llevar sus actividades económicas al campo exclusivo del comercio especulativo. Incurrieron en el comercio de productos diferentes a los explotados tradicionalmente. Sostuvieron actividades que les permitían la exportación de materias primas, en aquel entonces el tabaco, y adicionalmente dieron origen a la extracción de materias como el caucho y la quina. Ampliaron la frontera agrícola explotando bosques que lógicamente les permitieron grandes ganancias, siendo estos los cimientos de las grandes explotaciones en el departamento caucano. Ahora nos parece importante mencionar los empresarios que fueron vitales para la conformación del empresariado en el Cauca. Empezando con ellos tenemos a Tomás Cipriano de Mosquera, nacido el 26 de septiembre de 1798 en Popayán, quien fue presidente de la República de la Nueva Granada, presidente de la Confederación Granadina y de los Estados Unidos de Colombia. En su juventud fue enviado por su familia a la costa atlántica, específicamente a Cartagena, para que realizara actividades comerciales con los ingleses radicados en Jamaica. En la costa adquirió unos conocimientos que serían decisivos para el desarrollo futuro de las prácticas empresariales caucanas. Se afilió a la masonería y concebió los proyectos que caracterizarían su actividad política, tales como la necesidad de comunicar el Cauca con Europa por la vía Buenaventura y Panamá, y eliminar todas las trabas que se ponían al comercio. En la actividad empresarial de Mosquera, como inversionista particular o como gobernante, se produjo la presencia en el Cauca de empresarios extranjeros, que permitieron que algunos caucanos obtuvieran la experiencia empresarial para iniciar sus propias empresas. De esta experiencia saldrían las principales estrategias de los empresarios caucanos. Uno de estos empresarios extranjeros que llegó al Cauca fue Ernesto Cerati. Ernesto Cerati nació en Turín, Italia, el 14 de septiembre de 1844. En 1869 emigró a Panamá, encontrando trabajo en la casa Ferrari y Cía. En 1870 pasó a Buenaventura como cónsul de su país y a trabajar como empleado de don Sebastián Tazara, quien era paisano suyo. Esto le sirvió a Cerati para conformar sus propias empresas y en 1871 compró la casa Tazara. Cerati se traslada a Cali y fundó la casa comercial Ernesto Cerati. Asociado con Fernando Ayala y Vicente Guzmán, abrió otra en Palmira con el nombre de Ernesto Cerati y Cía. Además, sus antiguos patrones, Tazara y Ferrari, le abrieron un amplio crédito en Buenaventura y Panamá que le permitió convertirse en el introductor de mercancías extranjeras al Cauca. Cerati también se casó con Emma Davíes Mosquera, nieta del general Tomás Cipriano de Mosquera, quien desempeñaba en estos momentos la presidencia del Estado Soberano del Cauca. Esto le dio a Cerati mucha notoriedad y le abrió las puertas a relaciones políticas que serían muy aprovechadas para sus negocios. Los hermanos Reyes. La casa comercial de los hermanos Reyes fue iniciada por Elías Reyes, que pese a no ser del Cauca, realizaba negocios de importación y tras obtener un gran capital pudo abrir un almacén en Popayán. Su hermano Rafael Reyes fue el encargado de administrarlo y además se convirtió en su socio industrial. Años después, y con todos sus hermanos ya en el Cauca, pudieron comprar una importante hacienda del Valle del Cauca para cultivarla. Rafael idealizó la forma en la que se debía exportar la quina, lo que les produjo inmensas utilidades y a esta se le sumó la de la explotación de bosques en el sur del departamento. Sin embargo, las utilidades cayeron cuando el precio de la quina cayó. No obstante, Rafael iniciaría su carrera militar y política años después, llegando a ser presidente, mientras Elías llegó a convertirse en uno de los más importantes empresarios de la época. Para finalizar con este video, vamos a ver las estrategias empresariales que tuvo el Cauca para consolidar la empresa, al igual que las compañías con extranjeros y el control del Estado. A Mosquera se debe el conocimiento que se tuvo en el extranjero acerca de las posibilidades económicas del Cauca, cuando publicó su Compendio de Geografía General, Política, Física y Especial de los Estados Unidos de Colombia.
Se deben también acciones modernizadoras de profundo impacto, tales como las referidas a los medios y vías de comunicación, en lo que contó con la colaboración de empresarios y políticos liberales de gran nivel como Julián Trujillo. Ellos fueron los primeros caucanos en buscar capital accionario y en promocionar sus empresas en el extranjero. Pero lo que es más importante, sus empresas no fueron especulativas, sino de profundo impacto para el desarrollo regional, algo muy propio de hombres de Estado que consideraban que sus actitudes empresariales no reñían con el desarrollo del país. Gracias a esto, supieron medir la importante acción del Estado en el desarrollo económico, convirtiéndose en políticos de renombre nacional que gozaban de gran credibilidad en los negocios, a pesar de los descalabros que sufrió la empresa de Mosquera en Estados Unidos. En esto precisamente se puede medir el papel que jugó el control del gobierno en el desarrollo de algunas de sus empresas, tales como el Camino Carretero a Buenaventura, el Ferrocarril del Cauca o la empresa de navegación a vapor por el río Cauca, que contaron con subsidios, avales y privilegios otorgados por el Estado. Por otra parte, en sus experimentos empresariales llevaron a que el Cauca llegara a una pequeña oleada de extranjeros, que al ver la debilidad en su comercio fundaron casas comerciales asociados con comerciantes caucanos que aportaban no solo capital monetario sino también el conocimiento de la región. Estos eran básicamente socios industriales, así se llamaban, que aportaron más que un capital monetario o en especie. Fue más un capital político, el cual protegía a las empresas de posibles exacciones por parte de gobiernos contrarios. A su vez, el empresario extranjero ofrecía un capital social representado en relaciones internacionales, el conocimiento del sistema comercial y financiero internacional y también la seguridad que brindaba a las empresas su nombre como razón social, ya que al pertenecer a un extranjero sus bienes no serían embargados durante las frecuentes guerras civiles, dada su condición de neutrales. Ahora bien, las estrategias que se siguieron fueron las siguientes. Fueron 4. La primera fueron las empresas de los extranjeros asociados a políticos liberales caucanos, como es el caso de Ernesto Cerruti y Cía, que aprovechó todas las ventajas que le brindó el cargo consular que ocupaba al estar asociado a los más importantes políticos caucanos. 2. Las firmas de extranjeros que servían para ocultar capitales caucanos y protegerlos durante las contiendas civiles, las del cónsul americano James Eder, quien a la vez participó en muchas empresas modernizadoras. 3. Las empresas de los conservadores puros, quienes no participaron abiertamente en política durante la hegemonía liberal, pero sí lo hicieron durante la regeneración. Es el caso de la firma Elías Reyes y Cía. 4. Las empresas de los comerciantes conservadores asociados con extranjeros para proteger sus intereses bajo banderas de naciones amigas. Es el caso de José María Domínguez y Cía, quien se asoció con la firma francesa de Julio Bertin, quien a su vez se asoció con políticos locales de alguna importancia. Ahora bien, con esto terminamos la consolidación empresarial en el Cauca.